Hoy es un presente con Páginas del Recuerdo, el programa que revive a hombres y mujeres que con sus triunfos brillaron, dejando huellas imborrables en el deporte. ¿Qué hacen? ¿Dónde están? Aquí ustedes se enterarán por este canal, Páginas del Recuerdo. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más a Páginas del Recuerdo, donde se habla de aquellas personas, personajes del deporte, del periodismo, que algún día le dieron nombre a nuestro Cali, a nuestro valle a nivel nacional e internacional. Hoy, un invitado muy especial de la radio, del mundo del periodismo, don Guillermo García Jaramillo. Don Guillermo, bienvenido a Páginas del Recuerdo. Es placentero tenerlo acá en nuestras cámaras y créame que estaba en mora de hacerle un reconocimiento por toda esa trayectoria y por todo ese lustre que usted le ha dado al periodismo vallecaucano y que ha hecho que figure a nivel nacional e internacional. Don Guillermo, bienvenido, ¿cómo va? Gracias, César Augusto, mi reconocimiento, mi gratitud, y digamos que estamos bien. Don Guillermo, ¿qué hay de su vida por estos días, luego de ese trajinar tan extenso, tan interesante, tan importante por el periodismo vallecaucano? Estoy llenando una etapa bien interesante de mi vida, y es la de poder tener contacto directo con la juventud que está capacitándose en el campo de la comunicación social. Me dieron la oportunidad de participar en la preparación de módulos para los comunicadores del futuro y me siento como pez en el agua, porque lo que haya podido asimilar uno tiene que vertirlo en la generación nueva que quiere superarse y que además tiene que recibir el testimonio para dar la gran batalla en esta lucha interminable por la superación en el campo de la comunicación social. Don Guillermo, y no hay nada más chévere, como diría cualquier muchacho, estar haciendo uno lo que le gusta, estar uno transmitiendo todos esos conocimientos, todas esas ideas y proyectos a la juventud que hoy quiere encarrilarse en este mundo difícil que es el periodismo. Indudablemente, y sobre todo alcanzar a intervenir de una manera muy positiva, porque se nos había venido a menos el tema del periodismo y la comunicación social. La permisividad del gobierno cuando suspendió las tarjetas profesionales y las licencias de locución abrió no la brecha, sino que abrió la puerta de par en par para que llegaran a los micrófonos y a la comunicación directa con la sociedad colombiana personas que de pronto no estaban lo suficientemente capacitadas y que no entendían la filosofía fundamental de la comunicación social, que es educar, que es enseñar, que es dar lecciones de buen ejemplo. Ahora hay una cosa muy importante, don Guillermo, y que vale la pena resaltar aquí en Páginas del Recuerdo, y es, en su época pagaban para que usted hiciera periodismo. Hoy día hay que pagar para usted poder tener un espacio, para poder figurar y promocionar y mostrar lo que usted aprendió en una academia, en una universidad. Indudablemente yo le pongo un poquito de humor a la nota que usted plantea. Cuando digo que antes salíamos con una libreta, un lápiz, cuando ya evoluciona un poquito la sociedad, aparece el bolígrafo y más tarde el estilógrafo, y luego la grabadora, y luego la internet, y nos encontramos que aunque ahora el periodista tiene que salir primero con una libreta de clientes, una libreta, un talonario de recibos para vender el cupo. Y una vez con el cupo en el bolsillo, entonces sí pensar cuál es el archivo, cuál es la noticia de hoy y comenzar a buscar el personaje. Antes salíamos con la mente despejada a buscar la noticia, a buscar el personaje y no teníamos que preocuparnos por lo demás. Ahora primero el estómago, primero lo mío y después veremos qué aparece para informar. Don Guillermo, ¿qué lo motivó a usted a entrar a este campo, al campo de la información, del periodismo? Incluso usted ha sido polifacético, ¿no? Usted ha estado en noticias, usted ha estado en deportes, usted ha escrito, o sea, usted ha abarcado y usted se ha desempeñado en todo lo que es el periodismo. Yo diría que es un privilegio que me dio Dios. No me dio plata, pero me dio la oportunidad de aprenderle a todo el mundo. Un Aurelio Jiménez Callejas, un Antonio Pardo García, tantos y tantos líderes de la comunicación social que me dieron la oportunidad de estar a su lado y aprender algo de ellos o mucho lo que pudieron enseñarme para defenderme en las diferentes etapas y facetas que presenta la comunicación social, porque nací comunicador,
Dicen que cuando yo nací el 21 de octubre de 1935, salió de mi ser un grito estentorio impresionante. Entonces, por eso mis papás nunca dudaron que yo iba a ser una persona que iba a tener contacto con la gente de alguna manera, porque el grito fue tan estentorio que sorprendió. Entonces grité, aquí estoy, y gracias a Dios se me ha cumplido, porque he encontrado un ambiente muy propicio y he tenido la fortuna de una audiencia, de una teleaudiencia y de unos lectores que han confiado en mí, que me han creído, y cuando ha habido la oportunidad me han corregido, y yo he sido lo suficientemente receptivo. Vamos a nuestro primer corte de comerciales, aquí en Páginas del Recuerdo, con el maestro, con Guillermo García Jaramillo. SAS, transporte de carga masiva y semimasiva, experiencia, seguridad y eficacia, altos estándares de calidad a su servicio, confianza y seguridad para su mercancía, con vehículos controlados satelitalmente. Recrecarga SAS, oficinas en Bogotá, Buenaventura, Barranquilla y Cartagena. Principal, carrera 32, número 1617 a Copi Jumbo, PBX 664-4106. Recrecarga SAS, transporte de carga a todo el país. Seguimos en Páginas del Recuerdo con don Guillermo García Jaramillo. Don Guillermo, estábamos hablando y haciendo alusión a todo ese nombre de personajes que tuvieron la oportunidad de compartir y de los cuales usted supo aprovechar muchas vivencias y muchas enseñanzas. De toda esa gente, aparte de usted haber aprendido, compartido, ¿hubo alguien más al cual usted tenga que decirle, a él le debo todo en mi carrera periodística? Pero yo diría que a mi papá, que se opuso a que fuera periodista. No quería que fuera periodista. Y cuando ya logré, a hurtadillas, escondidas, capacitarme lo suficientemente, soy uno de mis grandes admiradores. Así de sencillo. Hoy día, y lo estábamos en el segmento anterior, lo anunciábamos, es difícil para estas generaciones de hoy día que quieren sobresalir en este difícil mundo del periodismo, porque es que tienen que vender, tienen que abrirse espacio, aparte de ser periodista, en las ventas. ¿Cuál fue su primer sueldo? ¿Cuál fue esa remuneración cuando usted ya se mostró en el mundo del periodismo? Yo fui un afortunado. Mi primer sueldo fueron 60 pesos mensuales que me pagaban en el diario El Crisol por hacer una página deportiva 3 veces a la semana. Luego en Caracol le ayudé a cubrir la página, la corresponsalía del periódico El Espectador a Álvaro Muñoz Cuellar, y allí colectaba 25 pesos mensuales. Y luego fui a Radio Bolívar como redactor de noticias generales, y allí me ganaba también creo que 45 o 50 pesos mensuales. De manera que yo reunía una plata que superaba los 110 pesos que me pagaban en el magisterio, porque simultáneamente como estudiaba, enseñaba. Don Guillermo, ¿cuál fue ese personaje deportivo o del mundo que le haya costado trabajo entrevistar y que se le haya complicado y que sobre la marcha usted lo haya sacado adelante y le haya hecho crecer el ego? Bueno, es muy difícil, ¿no? En medio de, imagínense que son 57 años trasegando por el mundo de la noticia, es muy complicado decir uno se puede, no se puede. Yo recuerdo personajes importantísimos, por ejemplo, Beckenbauer, el alemán, el mundialista, jugaba en el Cosmos de Nueva York, y el reportaje con él era en inglés. Y el inglés mío me puede servir como para comprar, por ejemplo, bananos o naranjas, pero no para entrevistar a un personaje de la talla. Y sin embargo salí adelante. Bueno, otro personaje interesante que yo tengo como una anécdota fue el retiro por primera vez en una Vuelta a Colombia de Martín Emilio Cochise Rodríguez. El vehículo, el Radioguía 3 de Todelar, se varó y nos tocó quedarnos en la etapa entre Girardot e Ibagué cuando se produjo la crisis. Lo cogió a la muerte. Martín Emilio Rodríguez Cochise tiró la bicicleta contra el piso y se sentó a llorar. Allí estaba varado el carro de nosotros. Se había varado por parte mecánica. Estábamos en condiciones de ir al aire, pero no salíamos porque estábamos fuera de la carrera. Pedimos el extra y fue el retiro de la Vuelta a Colombia, primer retiro en su vida de Martín Emilio Rodríguez Cochise, cuando ya estaba en la parte final de su carrera. De los futbolistas, y eso sí se lo quiero preguntar, porque es que lo he vivido en carne propia. Entrevistar a un futbolista hoy día se ha tornado muy difícil.
Usted tiene 57 años de mundo periodístico, don Guillermo. De los futbolistas de antes, de otrora, a los de hoy, ¿hay diferencia en materia de facilidad para entrevistar y que se presten para un diálogo? Es muy difícil, particularmente con los criollos. Nosotros siempre tuvimos esa dificultad. Era muy difícil hablar con los criollos. Que me diga un periodista que levante la mano y diga yo entrevisté cada 8 días a Jairo Arboleda. No quería hablar con los periodistas y como él había muchos que no querían hablar con los jugadores, con los de periodistas. Tenían sus reticencias por las críticas y cosas por el estilo. Era muy difícil. Hicimos una campaña por allá en el año 75 para que los jugadores criollos aprendieran a defender su puesto. Y les decíamos, los argentinos hay que decirles basta que no tengo más minutos para ustedes. El argentino, el paraguayo, el uruguayo hablan hasta por los codos. Se apoderan del micrófono. Exacto, hay que decirle permiso que hay que meter también cuñitas. El criollo no está preparado. Ahora ya tenemos jugadores muy bien preparados. Por ejemplo, el señor Falcao es un gran expositor. El chico Rodríguez, James Rodríguez, extraordinario. Oscar Córdoba ya es comentarista. Farid Mondragón. Hay unos jugadores muy bien capacitados que en su época como profesionales aprendieron y entendieron que ellos tienen que vender su imagen y que tienen que ser solícitos con la prensa porque ellos son grandes, no solo por lo que hagan en la cancha, sino por lo que crea que están diciendo los hinchas en ese momento, porque son sus fans, son sus seguidores y se mortifican, se fastidian cuando él no da una expresión como la que esperan los oyentes. Don Guillermo, ¿qué lo motivó a usted para encarrilarse en el periodismo deportivo? ¿Qué lo llevó ahí a radicarse en esa especie, en el deporte? Bueno, la verdad es que a mí, como deportista joven, hice boxeo, hice ciclismo, hice fútbol. No fui ni mucho menos una estrella. Cuando vi que no podía cuajar, que no podía desplazar a nadie, yo estuve en las inferiores de Boca y había 3 número 10 y había 5, 6 que eran los puestos en los que yo aspiraba o trataba de desempeñarme. Dije, pues me va a tocar en el siglo XXII por lo menos una posibilidad. Entonces, ¿qué hice? Me dediqué a estudiar la reglamentación de los deportes, a conocer la integridad de los deportes y me fui volviendo primero un experto en los deportes que no eran muy populares. Es más, en el periódico El Crisol, increíble, un periódico para campesinos, yo tenía una columna de golf que llamaba Desde el Búnker. Y una vez Pacho Gómez Valderrama, uno de mis maestros, me dijo, Guillermo, estás bobeando. ¿Cómo le vas a hablar de golf a los campesinos? Le dije, algún día tenemos que capacitarlos y tienen que entender que el golf también hace parte de la gama de los deportes que son de aceptación popular. Usted me hablaba ahora de que su padre de pronto tuvo esa situación de negarle la oportunidad de desempeñarse en el periodismo. Ahora, después de este bloque, entraremos, don Guillermo, a desenvolvernos con este tema. Mientras tanto, vamos a otro bloque de comerciales aquí, en Páginas del Recuerdo. Centro La Coraza, en Cali y Palmira. Alineación, balanceo, sincronización, lubricantes a granel, cambio de aceite, filtro, aditivos, lavada, brillada, mecánica rápida, ACPM, gasolina extra y corriente, medida exacta, calidad y confianza. La Coraza Cali, carrera 46 con 54 esquina, Avenida Ciudad de Cali, PBX 328-5391. La Coraza Palmira, calle 42, número 34B 141, diagonal al Parque del Azúcar, PBX 271-1444. En Cali y Palmira, Servicentro La Coraza. Continuamos en Páginas del Recuerdo con Guillermo García Jaramillo. Maestro, le decía ahora, de pronto existió en su hogar, entre sus padres, la oposición de su señor padre, de pronto para desenvolverse en esta carrera, en este medio periodístico. De todas maneras, siempre estuvo ese apoyo, siempre estuvo esa consecuencia ahí para que usted se desenvolviera y tuviera libertad para lo que usted quisiese hacer. La verdad es que mi padre tenía razón. Él consideraba que la vinculación mía al periodismo iba a ser por el lado de los deportes. Y él no quería saber nada de los deportes porque un sobrino, el único que tuvo, se malogró. Fue un deportista fracasado, tuvo sus traspiés en la vida, no pudo perfilarse como un ciudadano de éxito
y entonces él consideraba que su hijo no iba a seguir el mismo camino, de manera que allí tenía razón el viejo. Pero cuando ya vio que me fui cuajando, que empecé por el lado deportivo, que estudié incluso escondidas, por correspondencia, ahorita mi madre y mis hermanas, y cuando ya él se dio cuenta que yo estaba actuando y escribiendo, entonces ya entendió la situación de otra manera y se volvió un fan, se volvió un hincha indiscutible. Don Guillermo, cambia mucho, varía mucho de la época cuando usted arrancaba, cuando usted estaba dando sus inicios, sus primeros pininos en esto del medio, a lo que usted está practicando ahora como profesor, como maestro, cuando usted tiene la posibilidad de llevarle todas esas vivencias, todas esas enseñanzas a los alumnos que usted hoy tiene? Sí, indudablemente hay una diferencia abismal. Primero, la tecnología, 1. 2, no había academias, no había lugares, tuvimos que estudiar por correspondencia, comunicación social y contabilidad, que es la verdadera carrera mía. Entonces nos tocó hacerlo a través de la correspondencia porque no había universidades, apenas se había fundado la Universidad del Valle, pero no tenía comunicación social todavía y no tenía nada que pudiera pues, parecerse a lo que nosotros queríamos estudiar. De manera que fue muy difícil, empezamos empíricamente y nos fuimos moldeando con el paso de los años y capacitándonos al lado de los grandes profesores que tuvimos, que fueron nuestros amigos y colegas. Hay en el mundo periodístico y sobre todo en el deportivo grandes maestros empíricos, periodistas que tienen nombre a nivel nacional e internacional, caso Oscar Rentería, Mario Alfonso Escobar, Marino Millán, que son gente que hoy día todavía, el Cuco Roldán, Reinaldo Barco, que todavía se mantienen en un estatus periodístico y que son reconocidos, y aparte de su reconocimiento nadie duda de la calidad como seres humanos y como profesionales. Nunca he estado en posición en contra del empírico, pero sí a veces, y me asalta esta pregunta, don Guillermo, y es ver cómo hoy tantas academias, tantas universidades muestran la posibilidad y la facilidad para que usted llegue a desempeñarse en el medio de la comunicación. Y sin embargo, hay gente que coge un micrófono así, abiertamente, sin haber pasado siquiera por una academia y ya tiene facultad, licencia para desenvolverse en los medios. Cada año, por el mes de enero, viene el Bocha Jiménez a pasar la Navidad aquí con su familia y me invita para que almorcemos con varios amigos, el Jairo Chávez, el Reinaldo Barco, en fin, varios compañeros de esa generación que les dije se formó en Operación Juventud. Y allí hablamos muchas cosas y llegan a la siguiente conclusión. En la época en que ellos se formaron, no hubo la preparación, hubo una preparación totalmente diferente a la académica de ahora. Ellos, por ejemplo, empezábamos aprendiendo reglamentación de todos los deportes de dominio popular. Entonces, el muchacho, antes de comenzar a hablar por un micrófono, tenía que saber qué era una cancha de fútbol, cuánto medían las porterías, cuánto pesaba la pelota. Entonces, conocer el reglamento del fútbol. Lo mismo hicimos con el baloncesto, con el voleibol, deporte por deporte fuimos estudiando la reglamentación. De manera, por esa circunstancia, figuras como Marino, como Jairo Chávez, como Hammer y Arley Londoño, y como tantos otros que triunfaron al lado nuestro, ya en el campo pudiéramos llamar nosotros de la pedagogía, son figuras y van a perdurar por muchos años, porque le llevan kilómetros de ventaja a la nueva generación que no le han inculcado esos valores. Por ejemplo, usted llega a una academia y hágalo por experiencia, pregúntele cuánto mide una cancha de baloncesto o una cancha de voleibol, o qué es una piscina olímpica, y va a tener sus dificultades. Y además porque simplemente se utiliza el facilismo, ¿no? Se inculca el fútbol y se basa solamente en la enseñanza del fútbol, lo más elemental. Además porque se ayuda también con el complemento de que hay mucha cancha sintética, hay mucha escuela de fútbol y todo eso, pero los demás deportes, las demás disciplinas, ¿dónde quedan? ¿Dónde hay educadores o gente que se explaye a decirle a las nuevas generaciones, mire, tome este deporte, tome el tenis, tome el golf, e infinidades de las diferentes disciplinas deportivas que existen? Me da lugar usted para dar una nota que fue bien interesante en su momento. Durante el tiempo que estuve en el comité organizador de los Juegos Panamericanos como coordinador de prensa, logramos con el apoyo de nuestro director Rodrigo Cobar Sayús convencer a Coldeportes que dictaron seminarios con los técnicos que iban a dirigir a los deportistas de los Juegos Panamericanos en materia de conocimiento deportivo y reglamentación. Así que cuando llegaron los Juegos, todos los periodistas de la época estábamos capacitados para hablar del deporte que se nos había encomendado. Don Guillermo, ¿por qué
se ha perdido tanta tradición, porque Cali ha perdido esa facultad de ser la capital deportiva de Colombia y a nivel mundial también ha perdido auge? Porque se nos murió la generación de los grandes dirigentes y entonces aparecieron muchas personas, de pronto con voluntad y otros con deseos de figurar. Vamos a nuestro último corte aquí en Páginas del Recuerdo y volvemos con el maestro Guillermo García Jaramillo. Carga SAS, transporte de carga masiva y semimasiva, experiencia, seguridad y eficacia, altos estándares de calidad a su servicio, confianza y seguridad para su mercancía, con vehículos controlados satelitalmente. Recrecarga SAS, oficinas en Bogotá, Buenaventura, Barranquilla y Cartagena. Principal, carrera 32, número 1617 a Copi Jumbo, PBX 664-4106. Recrecarga SAS, transporte de carga a todo el país. Seguimos en Páginas del Recuerdo con don Guillermo García Jaramillo. Don Guillermo, don Guillo, como se le conoció siempre, ¿no? Hay una pregunta que creo que no sobra hacérsela, porque es que eso ha sido comidilla a diario en nuestra ciudad en los últimos días, y es la situación que vive el fútbol profesional colombiano en nuestra ciudad, y básicamente Cali y América, o América Cali. ¿Qué le dice a usted esta situación de estos dos grandes equipos que algún día le dieron lustre a Colombia a nivel internacional? Porque para nadie es un secreto qué fue el Cali, qué fue América, a comparación de lo que, qué pena, estamos viviendo hoy día con estos dos equipos. Estamos en una época de crisis, de tremenda crisis, una crisis moral primero, mucho más grave que la deportiva. Cuando el dirigente se vuelve comerciante, cuando el dirigente pierde el sentido de su divisa y el honor por su equipo, comienza a pasar lo que está aconteciendo en Colombia y muy particularmente en la ciudad de Cali. Da pesar el sufrimiento de una hinchada que, como la del América y como la del Cali, han sido fieles durante muchos años a sus enseñas, a sus divisas. Tengan la seguridad absoluta que si por un milagro de Dios resucitaran personajes como don Carlos Sarmiento y don Alex Golayet por el Deportivo Cali, como doña Beatriz Uribe de Borrero y don Pedro Sellarés, volverían a morirse del susto, del espanto que les produce ver la manera como se está manejando el fútbol profesional en Cali y en Colombia. El hincha perdió afecto por la divisa que lucen sus jugadores. ¿Por qué? Decían que don Alex tenía el vicio de dejar envejecer los jugadores. Pero ¿quién olvida a un Carlos Montaño en el América? ¿Quién olvida al hombre de hierro Luis Eduardo Reyes? ¿Quién olvida a una fiera, a Cáceres del América? ¿Quién olvida a un Daglaca, a un Olmedo, a un Carlos Montaño, a todos estos hombres que vistieron las divisas América y Deportivo Cali? Y había cariño, había empatía entre el hincha y el jugador y el hincha, la tribuna y el artista. Ahora no, son 3 meses en este campeonato con la divisa del América y 3 meses de pronto en otro equipo que nunca imaginó llegar, porque detrás de la condición natural del jugador hay un problema. Desgraciadamente hay que decirlo así, o así lo siento y así lo digo. Un problema. Los empresarios que venden y compran jugadores le dañaron la cabeza a los muchachos y no los dejaron madurar. Cada que un jugador hace un gol o le da 2 pases buenos a un compañero, ya tiene clientela afuera. Y ese muchacho que creció en la miseria y que tiene todo el derecho del mundo a aspirar a una mejor vida para él y para su familia, acepta las moneditas que luego se vuelven dólares y más tarde euros, pero ya no hay sentido de pertenencia por la divisa. A cualquier hincha, pregúntele por la alineación completa, los 11 del América del año pasado, del primer campeonato, no lo recuerda. O lo mismo pasa con un hincha de Millonarios, con un hincha del Pereira, con un hincha de cualquier equipo de Colombia. Estos campeonaticos de cada 6 meses, para tratar de llenar los estadios con los clásicos de remate, nos están poniendo en evidencia que no tenemos una dirigencia que vaya más allá de los intereses económicos. En la época que les he hablado, de los años 48, 50, 70, 80, no había el rendimiento que dan la televisión y los equipos y las empresas que compran los torneos para su divulgación comercial. Ahora esa plata se irriga por los equipos y yo diría que se pierde, no porque se la roben, sino porque no cumple la función social que le corresponde. Antes hubo dirigentes que vendían, empeñaban hasta hipotecaban su casa para cumplirle a sus jugadores con el pago. Ahora, cuando hay plata a raudales,
es cuando aparecen los contratos incumplidos y la libertad para irse a jugar al toldo vecino. Don Guillermo, habían en la época, en esos 57 años que usted tiene de vida periodística, ¿ha habido un momento tan crítico en el Cali, en el América, como el de hoy día? Sí lo hubo. América tuvo una época tremendamente crítica. Entre 1974 y 1978, América vio muchas dificultades. Y el Cali la vivió también antes, entre 1953 y 1957, vivió tan aguda crisis que desapareció el campeonato, como también ocurrió después con el América. Ambos vivieron momentos aciagos, pero tuvieron dirigentes que supieron reencontrarse con la tradición y con la historia, le pusieron el pecho a la brisa y armaron equipos competitivos. Tenemos dos equipos, América y Deportivo Cali, pero no son competitivos. Díganme a mí y perdónenme la franqueza, pues ese muchacho, la nueva importación del Deportivo Cali, Vizcaizacú, ese muchacho no tiene nada que hacer en un vagón de cualquier barrio pobre de Cali. Bueno, él es don Guillermo García Jaramillo. En 8 días volveremos a estar con él, hablando de otro gran hombre de la dirigencia deportiva que se nos fue, del doctor Jorge Herrera Barona. Don Guillermo, muchas gracias por estar en Páginas del Recuerdo. Siempre sus órdenes y agradecerles siempre la oportunidad que me dan de desahogarme, porque yo sufro callado la amargura que nos da este deporte del fútbol que tanto queremos. En 8 días, aquí en Páginas del Recuerdo, nuevamente con el maestro, con Guillermo García Jaramillo. Hasta entonces, que Dios los bendiga. Hoy es un presente con Páginas del Recuerdo, el programa que revive a hombres y mujeres que con sus triunfos brillaron, dejando huellas imborrables en el deporte. ¿Qué hacen? ¿Dónde están? Aquí ustedes se enterarán por este canal. Páginas del Recuerdo.